Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hola, bienvenido al Predicador Ministerio. En esta serie, Conozco a un hombre. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy. Yo soy Juan David Orjuela y compartiré contigo mis experiencias con Dios. Hoy presentamos En una cajita. Yo no tendría ningún problema en donarte un riñón para que tú vivieras. El asunto es, yo soy viejo y tengo que lidiar con varias enfermedades. Es más fácil que Dios te pusiera unos riñones nuevos para que tú pudieras vivir. Los médicos dicen que vas a morir, pero tú, ¿quieres vivir o morir? La pequeña Heidi respondió al pastor con un suave susurro. Vivir. La forma en la que Dios se mueve es impredecible, humanamente hablando. Es decir, no podemos determinar o saber a simple vista cuál será el próximo movimiento de Dios, a menos que Dios mismo sea quien nos lo revela. El Señor tiene un tiempo para cumplir su palabra, y el estar en el lugar correcto, a la hora correcta, en el momento correcto, hará la diferencia, pues seremos testigos de la obra divina actuando a través de vasos imperfectos, pero vistos con misericordia y cubiertos por la gracia de nuestro Señor. A veces queremos que pasen los milagros, las sanidades, las liberaciones, la provisión de Dios, la respuesta a nuestras oraciones, todos nuestros deseos, si no inmediatamente el mismo día. Y aunque en Dios hay poder suficiente para darnos lo que necesitamos inmediatamente, en la mayoría de los casos no es así. ¿Por qué? Veamos. Número 1. La clave es escuchar a Dios. El mundo fue creado de la nada, por el dicho de Dios. Él dijo, Sea la luz, haya expansión, júntense las aguas, produzca la tierra, haya lumbreras, produzcan las aguas, etc. Y fue así. Todo fue creado por el dicho de Dios, exceptuando al hombre. Pues Dios dijo, hagamos al hombre. y todo en el universo entero se mueve, subsiste y permanece por el poder de la palabra de Dios. Su voz se escuchó en el universo y de la nada todo fue creado. Cuando Dios abre su boca y habla, sencillamente hecho está. Nota, alguien se puede estar preguntando, entonces, ¿por qué Daniel tuvo que esperar 21 días en ayuno si Dios ya le había contestado cuando él solamente propuso en su corazón buscar de Dios? ¿Acaso no fue detenido Gabriel por el príncipe de Persia, por aquel demonio principado? Para dar respuesta a estos interrogantes, debemos saber de antemano por lo menos dos factores. Número 1, Dios es el único ser en el universo que posee el poder de la presciencia, es decir, el conocimiento anticipado de todas las cosas. Segundo, los ángeles son servidores de Dios y no se mandan solos. Aunque tienen voluntad propia como regalo de Dios, más bien es Dios quien los activa. Dios les ordena, los envía, los designa, etc. Y ellos obedecen solo a Dios, su creador. Entonces podemos decir claramente que a Dios no lo tomó por sorpresa el principado de Persia, que detuvo a su mensajero Gabriel, no, sino que fue Dios mismo quien permitió que en los próximos 21 días, en el Cronos, es decir, el tiempo en la tierra, luego de él enviar la bendición, se detuviera la respuesta en llegar a su destinatario, en este caso Daniel, pues a los 21 días, Dios envió a su guerrero Miguel para que luchara contra el principado de Persia y Gabriel, su ángel mensajero, pudiera llegar con la bendición de Dios y la respuesta a las súplicas de Daniel, su siervo. El diablo y las tinieblas no pueden echar a perder el propósito de Dios, pues Dios es el Todopoderoso, el Creador de todo. Una criatura no puede estropear la obra de su Creador, pues aunque estén en contra o se opongan, no por ello prevalecerán.
Gloria a Dios. He dicho que la clave es escuchar a Dios. Si oímos a Dios, entonces sabremos lo próximo que será manifiesto, lo próximo que será creado, sanado, libertado, contestado, etc. Pero este punto nos lleva a otro aspecto importante, como lo es, número 2, el tiempo perfecto de Dios. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Hace falta algo más que escuchar a Dios, y es esperar el cumplimiento del tiempo perfecto de Dios. La hermosa Trinidad se reunió y juntos crearon el plan de redención. Cada uno tomó su lugar y cumplió con el papel que en armonía planificaron. Y dice la palabra que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios el Padre envió a su Hijo, nacido de mujer, por obra del Espíritu Santo y nacido bajo la ley. No fue que tan pronto como terminaron de planearlo, Jesús vino al mundo, no. Hubo que esperar el tiempo de Dios. Y cuando éste se cumplió, Jesús se encarnó y vino a cumplir su propósito como parte importante en el plan de redención. Ahora, si Jesús, siendo Dios mismo, tuvo que esperar a que se cumpliera el tiempo para ejecutar su plan, ¿cuánto más nosotros, sus criaturas, debemos oír la voz de Dios y esperar en el tiempo perfecto de Dios para que se cumpla su palabra en nuestras vidas? Cuando se cumple el tiempo en el que Dios se propone a glorificar su nombre, Dios mueve sus fichas al lugar donde Él se va a manifestar y allí actúa poderosamente. Cuando Dios nos promete algo, por ejemplo, Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas. lo puedo ilustrar de la siguiente manera. Dios tiene un libro llamado el libro de las obras. Allí están todos los sucesos y acontecimientos por los cuales los salvos seremos galardonados según 1 Corintios 3, 13 al 15, en el tribunal de Cristo, y otros serán juzgados y condenados por sus obras en el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, 12. Cuando Dios abre su boca y nos declara su palabra, es como si Dios tomara el libro de las obras de alguno de sus hijos que Él ya terminó de escribir y nos leyera unas páginas adelante y nos da a conocer lo que veremos en nuestro futuro. Es decir, vamos caminando hacia esa dirección, hacia lo que Dios nos prometió. Así que no temas, pues Dios, antes de la fundación del mundo, ya había escrito un libro con tu nombre, y todo lo que vives a diario es cumplimiento de tu historia. ¡Aleluya! Leemos. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9, 2 al 3. En esta ocasión, la ceguera física de aquel hombre no se debía al pecado de él mismo, ni de sus padres. No era otra cosa sino la soberanía de Dios, como dice Jesús mismo, para que las obras de Dios se manifestaran en la vida de aquel hombre y Dios fuera glorificado. Y es allí donde quiero basar el siguiente testimonio, en donde Dios se glorificó y nos enseñó a través de la palabra de ciencia. En una ocasión, viajaba a una gran ciudad con mi papá, en donde le habían invitado a predicar. Lo acompañé a varias iglesias, y Dios bendijo las vidas en cada congregación. Y el Señor nos dio una gran victoria. Yo estaba grabando la campaña y la gira por aquella gran ciudad. Fui testigo de la guerra espiritual que se libró en esa campaña, pues el Señor abrió mis ojos espirituales y pude ver cómo un enjambre de miles de demonios venían a atacar al pastor y a la iglesia mientras se predicaba la palabra. Dios envió a sus ángeles y cubrieron a la congregación, y la campaña fue de gran bendición. Se salvaron las almas y las iglesias allí reunidas fueron ministradas por el Señor. Además de esto, recibí lecciones de la vida misionera. Fui muy bendecido por Dios. Al final del último culto, el pastor encargado dijo: hermanos, no olvidemos orar por el pastor Luis, que tiene a su hija en el hospital y tienen que hacerle diálisis. Y comúnmente la iglesia responde: amén. Pero a la hora de la verdad, por olvido o por demás ocupaciones, casi nunca se ora por lo que se pidió oración.
Dios colocó una carga grande en el corazón de mi papá por aquel pastor y su hija. Y el Señor le inquietó a ir a visitar al pastor Luis. Cuando llegamos a aquel lugar, el pastor nos recibió y a su hija le habían dado la salida ese día. El pastor Luis nos compartió acerca de su vida, de las fuertes batallas en su ministerio, de todo lo que había tenido que pasar, y dentro de aquellas luchas llegó el tema de su hija. Heidi tenía aproximadamente 9 años y sufría de una enfermedad autoinmune, en donde las defensas de su cuerpo se volvieron en contra de sí mismo y atacaron ambos riñones y los lesionaron de tal manera que no los dejaban trabajar normalmente. Duró 3 meses en el hospital, tenían que hacerle diálisis y debía estar conectada a una máquina que hacía las veces de riñones y le prolongaría la vida. Mientras el pastor Luis compartía con nosotros su testimonio, vi detrás del pastor a 2 ángeles y detrás de la pastora vi un ángel. Sentí que ellos no estaban solos, pues Dios tenía cuidado de ellos. En días anteriores, antes de viajar a la campaña, Dios le había dicho a mi papá que no tuviera temor en ministrar en los dones de poder. Número 1, escuchar a Dios. Y cuando estaba en la campaña, no supimos que Dios hubiera sanado a alguien. En nosotros 2, mi papá y yo, estaba la expectativa de ver el cumplimiento de la palabra de Dios referente a los dones de poder, pero aún no había llegado. Número 2, el tiempo perfecto de Dios. Y este es un factor importantísimo que no se puede obviar. Nosotros pensábamos que en la campaña seríamos testigos del poder de Dios sanando milagrosamente a algún enfermo, pero los planes de Dios eran otros. Mi papá se acercó a la pequeña Heidi y arrodillado a su lado le dijo: Yo no tendría ningún problema de donarte un riñón para que tú vivieras. El asunto es, yo soy viejo y tengo que lidiar con varias enfermedades y también los necesito. Es más fácil que Dios te pusiera unos riñones nuevos para que tú puedas vivir. Pero si no hubiera más opción, yo con mucho cariño te lo daría. Entonces es mejor pedirle al que tiene todos los riñones que obre un milagro. Y con toda la confianza en Dios, dijo: oremos. Allí oramos. El pastor comenzó a interceder en el Espíritu y rogó al Señor que se glorificara. Mientras el pastor oraba, vi descender un ángel y en sus manos traía una cajita y dentro de ella habían 2 riñones nuevos y se los entregó a Heidi en las manos. Ella se puso muy feliz, lo gritaba a su rostro, agradecida por el regalo de Dios traídos por el ángel. Luego oí una voz que le decía al pastor Luis y a su esposa: No importa que los hombres lo desechen, lo importante es que yo estoy con ustedes. No importan los cargos, lo importante es que a donde vayan, yo los bendeciré. Allí mi papá hizo una oración a favor de los siervos y nos fuimos. Qué hermoso es escuchar a Dios en lo próximo que será manifiesto. Pero qué importante es esperar y ser sensible al mover de Dios, quien en su tiempo perfecto obrará lo que prometió. No es cuando nosotros queramos, pues no sucederá nada, mas cuando llega el tiempo del cumplimiento, allí sucederá el milagro. Lo que sucedió allí no fue otra cosa sino Dios en su soberanía, moviendo sus fichas y ubicándolas en el lugar correcto, a la hora correcta, en el momento correcto donde Él obraría el milagro. Luego de varios años, nos encontramos con el pastor Luis y su rostro lucía radiante y nos compartió lo que había sucedido después de aquel día. Tuvieron que detener el proceso de la diálisis en Heidi, pues sus riñones comenzaron a funcionar normalmente. Gloria a Dios. También el pastor fue trasladado a otro lugar y Dios les estaba bendiciendo grandemente. Oímos de falsos profetas que mencionan aquí y ahora, como ordenándole a Dios actuar, pero esto es erróneo, pues Dios sabe cuándo obrar y sin la ayuda de nadie. A Dios sea toda la gloria, ya que solo Él la merece, pues es hacedor de milagros y maravillas sin límites. Amén. Esperamos que hayas sido retado e inspirado por Dios a través de este episodio. No te pierdas el próximo episodio de esta serie Conozco un Hombre.